Era apuntarme a un gimnasio o empezar a hacer senderismo. Ojalá me hubiera apuntado a un gimnasio. Después de mi ruptura con Carl, y tras un periodo muy necesario de autocompasión y lamentación sin vergüenza, supe que necesitaba hacer algo positivo, volver a estar activa y sentirme bien conmigo misma. Decidí hacer senderismo por un par de razones. Nunca había sido de las actividades al aire libre y quería demostrarme a mí misma que podía desafiarme a mí misma. Me había vuelto tan cómoda, demasiado cómoda, supongo que en mi relación, que era hora de salir de mi zona de confort. Además, me gustaba la idea de la soledad que me aportaría el senderismo. Necesitaba tiempo para pensar y reflexionar. Bueno, digamos que no acerté esa parte, pero definitivamente me encontré fuera de mi zona de confort. Muy fuera de mi zona de confort. Después de gastarme demasiado en un par de botas de senderismo, una mochila de día y algo de material para senderismo, ninguno de los cuales sería útil, como verás. Elegí un sendero a unos 45 minutos en coche de donde vivía. Llegué temprano al inicio del sendero. El aire era fresco y fresco. Incluso renovando. Entré en la pequeña estación de los guardabosques para registrarme. Me saludaron dos hombres, una mayor, con cejas grises y alborotadas, pelo gris recogido en una coleta, y una más joven, probablemente más cercana a mi propia edad de poco más de 30 años. Con el pelo oscuro y peinado hacia atrás. Buenos días, dijo Coleta alegremente, una mañana encantadora para una caminata. Tendría que fiarme de su palabra, ya que era la primera vez que hacía senderismo, pero le sonreí alegremente cuando me entregó un bolígrafo para firmar el registro de visitantes. Coleta me explicó un par de reglas, quedarme en el camino designado, irme y no llevarse nada, y entonces dijo algo que me hizo detenerme. Ahora hemos tenido un pequeño problema con un vagabundo en el parque. Una mujer. Ha estado molestando a algunos senderistas. No lo sabemos, se interrumpió el sonido de un teléfono sonando en una habitación al fondo de la recepción. Levantó un dedo para señalar que volvería enseguida. Todo este tiempo, Slick había estado sentado detrás del mostrador en el taburete, observándome con una expresión que no lograba descifrar. No dijo ni una palabra hasta que Ponytail se fue. Escucha, dijo en voz baja, esa no es una mujer en el parque. Lo sabe, dijo, señalando a Coleta en la llamada de la otra habitación, y yo lo sé. Lo que voy a decir puede hacerte girar y dirigirte directamente a tu coche, pero si no lo hace y aún quieres hacer el sendero, entonces tienes que tener cuidado. Mantuvo la voz baja, aparentemente para evitar que Ponytail le oyera. Si la ves, o eso, o lo que sea, será en un árbol. Siempre está entre los árboles. Intentará hablar contigo. No te involucres. Intenta ni siquiera mirar hacia arriba si oyes una voz proveniente de los árboles, pero si no puedes evitarlo, hagas lo que hagas, no le contestes. Simplemente finge que no está ahí, vuelve andando al inicio del sendero, súbete al coche y vete. Si la ves una segunda vez, entonces corre. Si empieza a bajar del árbol, entonces reza. Miré a Slick atónito, con la boca entreabierta, sin saber si empezar a reír o a gritar. Solo te lo digo, continuó, porque, sin ánimo de ofender, veo que probablemente no eres el senderista más experimentado, me miró de arriba abajo. Notando mis botas y cinturón de mochila que nunca usé demasiado apretado alrededor de mi cintura, y parece que ella va a por gente como tú. El caso es que parece que ya no solo está observando, sino que, se detuvo abruptamente cuando Coleta volvió a entrar en la habitación. Slick me miró fijamente, con expresión seria. Claro, dijo Coleta, perdón por eso. ¿Ahora tienes suficiente agua? El viaje de ida y vuelta dura unas 4 horas, quizás 5 si no caminas muy rápido o, no estás acostumbrado al sendero. Asentí, con la cabeza aún dando vueltas. Ahora, por supuesto, esta es la parte en la que debería haber dado la vuelta y dirigirme directamente a mi coche. Pero el problema es que soy terriblemente terco. Con la implicación de Ponytail y el juicio directo de Slick sobre mi experiencia como senderista, estaba muy decidido a demostrar que estaban equivocados.
De hecho, 10 minutos después de empezar la caminata, me convencí de que Slick solo intentaba asustarme porque probablemente pensaba que mi inexperiencia sería un problema para él. Como si fuera tan tonta como para salirme del sendero o intentar acariciar a un puma. 30 minutos después, noté que las botas empezaron a dolerme un poco los pies. Una hora después, el aire había pasado de ser fresco y refrescante a denso y opresivo, y el dedo gordo de mi pie izquierdo palpitaba de verdad. No sabía cuánta determinación me quedaba para seguir adelante. Un par de minutos después encontré un banco y me senté. Inmediatamente me quité la bota y el calcetín y examiné la ampolla grande y viva que se formaba en mi dedo del pie. No había traído botiquín y me maldecía mientras daba un gran trago de agua de mi botella. De repente, no puedo describirlo de otra manera, sentí la presencia de otra persona e instintivamente miré el sendero, seguro de que vería a otro senderista abriéndose paso por la curva. Pero no había nadie. Contuve la respiración, esperando. El bosque estaba anormalmente quieto y silencioso, como si contuviera la respiración y esperara conmigo. Y entonces salté violentamente cuando un grupo de mirlos explotó de un árbol a cierta distancia de donde acababa de venir, graznando enfadados mientras se alejaban. Quizá era el dolor, o la incomodidad del calor, o tal vez había empezado a asustarme por lo que Slick había dicho, pero decidí salir de allí, me puse el calcetín y la bota y guardé la botella de agua a una velocidad récord. Tardaría otra hora en volver a mi coche, quizá un poco más porque había empezado a cojear un poco para no cargar peso en el pie izquierdo. Todavía tenía la sensación persistente de que no estaba solo, que en cualquier momento otro senderista aparecería en el sendero. En su lugar, escuché un suave «hola» desde arriba. Sí que miré. Por supuesto que sí. Cualquiera lo haría. Lo que vi fue a una mujer extremadamente delgada y pálida, sentada en una rama baja del árbol sobre mí. Sus brazos abrazaban el tronco y me costó un momento darme cuenta de que debían de ser increíblemente largos, porque rodeaban casi por completo el tronco grueso. Mis manos ni siquiera se habrían encontrado si lo hubiera hecho. Sus dedos eran largos y extendidos sobre la corteza, terminando en uñas largas y sucias. Su rostro quedará grabado en mi memoria para siempre. Su piel era tan pálida, casi completamente blanca, y sus ojos eran de un azul lechoso claro, demasiado grandes y demasiado separados. Tenía el pelo largo, rubio y delgado, casi blanco. Estaba completamente desnuda. ¿Tienes dolor?, preguntó con voz entrecortada y etérea, y luego empezó a sonreír. Esperaba ver colmillos en su boca, pero en cambio, tenía los dientes más diminutos, separados por encías hinchadas y rosadas. Pero eran afilados y puntiagudos, como un cocodrilo. Mientras su sonrisa se hacía cada vez más amplia por mi sorpresa, sentí como la adrenalina llenaba mi cuerpo. Las palabras de Slick resonaban en mi mente, volver al inicio del sendero y llegar a mi coche. Con el corazón latiendo con fuerza y el cuello resbaladizo por el sudor, empecé a caminar, rápido, sin saber si darle la espalda era una idea terrible. Sentí sus ojos sobre mí. Caminé y troté, apretando los dientes por el dolor durante lo que podrían haber sido 5 minutos o 50. Por favor, Dios, pensé, no me dejes volver a verla. Mi mente intentó reconciliarse con lo que acababa de presenciar, pero aparté esos pensamientos de mi cabeza. Preocuparme por eso embotaría mis sentidos, y desde luego necesitaba toda mi cabeza para volver a mi coche. Era imposible, pero de alguna manera llegó a un árbol delante de mí. Me detuve y sentí que el corazón se me caía al ver una pierna pálida que apareció del denso dosel de un árbol a apenas 6 metros delante. Y entonces apareció otra pierna. Estaba bajando. Empecé a correr, agachándome mientras pasaba volando junto al árbol del que bajaba. Un brazo largo descendió en picado al pasar, pero logré esquivar sus garras que me agarraban. Miré hacia atrás y vi que estaba al pie del árbol, a 4 patas. Sus propuestas eran humanas, pero tan erróneas. Empezó a correr hacia mí, como un cangrejo, con pasos cortos y rápidos. Estaba cubriendo terreno a un ritmo alarmante y sabía que no había forma de que pudiera huir de ella. Llegué a un claro que recordaba que estaba cerca del aparcamiento.
Si pudiera aguantar 5 minutos más, quizá podría ponerme a salvo. Y entonces tropecé. Dolor que me atravesaba los dedos ya ensangrentados y ampollados al chocar contra una piedra. Caí de manos con un golpe sordo y esperé lo inevitable, estaba tan seguro de que iba a pasar que casi podía sentirla chocar conmigo. Pero nada. Aún de rodillas, giré la cabeza temblorosamente. Seguía allí, a 4 patas, pero se detuvo. Ella soltó un grito animal, pero no se acercó más. Me costó un tiempo registrarme. No entraba en el claro, se quedaba a la sombra de los árboles, merodeando, buscando la forma de llegar hasta mí. La luz del sol parecía ser lo que me había salvado. 1.000.000 de pensamientos se reproducían en mi mente. Podía quedarme en el claro hasta que llegara otra persona. Pero ¿y si no pudieran ayudarme? ¿Y si nadie venía en absoluto? Eventualmente se haría de noche. Sabía que después del claro, durante unos 300 metros, el sendero volvió a estar sombreado por árboles antes del inicio del sendero. ¿Podría hacerlo si corriera? Con un miedo que me revolvía el estómago, sabía que tendría que intentarlo. Seguí mirándola y empecé a retroceder, despacio. Se quedó en el borde de la sombra, observándome, evaluando lo que estaba haciendo. Unos 60 pies hasta que el camino volvió a quedar sombreado. 100. 50. 10. Y entonces me di la vuelta y empecé a correr. El sendero alcanzaba la cima y podía ver el aparcamiento. No sentí alivio, aún no estaba a salvo. Pero podía ver seguridad y así me permití tener esperanza. Por el rabillo del ojo, vi un destello blanco. Me giré y la vi corriendo hacia mí entre los árboles. Ella había dado la vuelta y estaba haciendo un bucle hacia mí. A la velocidad a la que iba, estaba seguro de que llegaría antes de que saliera del camino. De alguna manera, conseguí esforzarme y la oí gritar de nuevo, un sonido de pura frustración y hambre animal, mientras volvía a la luz del sol del aparcamiento. Pasé volando junto a la estación de los guardabosques y forcejeé con mis llaves. Me temblaban tanto las manos que casi se me caen. Conseguí desbloquear el coche y entrar, volviendo a cerrarlo con llave. Arranqué el motor y lo puse en marcha atrás, saliendo de mi zona de aparcamiento sin ni siquiera mirar. Slick salió corriendo de la comisaría, con una expresión de sorpresa y sospecha en el rostro. Bajé la ventanilla un poco y le grité que volviera a entrar y cerrara las puertas con llave. Vaciló solo un segundo y luego volvió apresuradamente a entrar, cerrando la puerta tras de sí. No dejé de temblar durante los 45 minutos que tardé en llegar a casa. No sé qué era. No sé qué quería, ni qué me haría si me hubiera pillado. Lo que sí sé, sin embargo, es que después de esa única caminata, nunca me he sentido seguro de nuevo, y nunca he dejado de encima la sensación de estar siendo observado. Tengo las luces encendidas en casa, todo el tiempo. Evito la sombra, mi sombra ahora es algo de seguridad y comodidad.